Muchas gracias por recibirme. Muchos de los que están aquí presentes me conocen, los conozco, tengo el gusto de conocerles. Y quiero decirles que hay muchos lazos que me unen a esta iglesia. Me siento muy privilegiado de estar aquí para hacerles un poquito de historia. Hace más o menos 25 años conocimos mi esposa y yo a Melitón Ramírez Jr. en una aventura financiera que fuimos parte de una compañía que se llamaba Pramérica y pasamos mucho tiempo por ahí trabajando juntos y tuvimos el gusto, por supuesto, conocer a nuestro hermano Melitón Ramírez y a la hermana Ofelia. Y con el paso de los años también tuve el gusto de convivir con el pastor Melitón. También tuve el privilegio de ser invitado a predicar a esta iglesia. Y pues ustedes saben que ha habido muchas lazos que nos han unido. Yo fui parte también de la iglesia del pastor Caleb. Por un tiempo yo decía que éramos Batman y Robin, el pastor Caleb. Y nos une un gran cariño, una amistad. Y lo más importante que nos une es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es esta la parte más importante, que es lo que nos tiene aquí presentes. El día de hoy, cuando el pastor me hizo la invitación, quiero decirles que me hizo la invitación cuando tenía yo un día que había salido del hospital. Por una razón, por los misterios de la vida, tuve una situación fuerte de salud que pasé 8 días en el hospital. Gracias a Dios, mi Señor fuerte me sacó de ese problema. Entonces, cuando voy saliendo del problema, pues todo el mundo me dice, tienes que estar en una recuperación franca y tienes que cuidarte mucho y no sé cuántas semanas de recuperación y demás. Pero lo primero que viene a la mente es la carne que te dice, no puedes. Dile que no puedes, discúlpate. Pero algo dentro de mí me hizo decirle que sí, que es el servirle a mi Señor. A lo mejor me ven un poquito lento, un poquito agitado, pero es por eso todavía. Y créanme que no hay mayor satisfacción que decir que sí. No hay mayor satisfacción que entender que no hay un mejor lugar que estar en la casa del Señor. Entonces todos sabemos que cuando preparas un mensaje, el primero que recibe es el que lo está preparando. Es el primerito. Si hay gente que cuando se le da un mensaje a la congregación, hay gente que dice, este mensaje era para mí. Y luego después también escuchas gente que dice, ese mensaje no era para mí. Pero la verdad de las cosas es que todos los mensajes son para todos. Lo que pasa es que a lo mejor en ese momento no aplica a tu vida. Pero hay un versículo que dice que el Espíritu Santo te va a traer a recuerdo ese versículo cuando lo necesites. ¿Y cómo te va a traer a recuerdo un versículo si nunca lo escuchaste? Entonces sí es importante que tengamos los oídos y los ojos abiertos, pero no los oídos físicos, sino los oídos espirituales. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ahora, lo primerito que pensé cuando Pastor Caleb me propuso
para este día fue el propósito. ¿Cuántos de nosotros, y quiero que me lleven con sus manos, cuántos de nosotros ha hecho una lista de propósitos para Año Nuevo? ¿Tan poquitos? ¿O alguna vez en su vida que hayan hecho una lista de propósitos? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el más común de todos? Leer la Biblia. ¿Leer la Biblia? ¿Sí? Perder peso. Los gimnasios rompen récord en enero de inscripciones y tal vez de asistencia. Para febrero empieza a disminuir y para marzo vuelven a su normalidad. Entonces quiere decir que el propósito no traía suficiente aire, ¿no? Para que durara lo que tenía que durar. Ahora, ¿qué impulsa ese propósito? Esa es la cosa, ¿no? ¿Y qué puede ser un propósito sano, no? Ahora, no quiero decir que esté mal, y ahorita lo vamos a sustentar bíblicamente, no quiero decir que esté mal, pero entonces, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son nuestros buenos propósitos? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Si nosotros tenemos una vida, hasta hay un libro de Rick Barry que se llama Una vida con propósito. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nuestra vida es halagar al mundo, nuestra vida es enriquecernos, ser famosos, ser los más guapos, los más fuertes, los más exitosos. O nuestra vida es vivir la vida de acuerdo a la palabra. Si nuestra vida es halagar, agradar a Dios. Y hay mucho sustento bíblico para esto. Les voy a contar una pequeña historia de un par de niños. Esta historia normalmente yo la uso para cerrar, pero la quiero contar ahorita para ilustrar lo que es vivir con un propósito y actuar de acuerdo a ese propósito. En la isla del Padre, 2 veces al año, hay una marea que avienta peces hacia adentro, hacia la playa, hacia la arena, y luego se aleja tanto el mar que esos peces no se pueden regresar por sí solos y quedan vivos. Y venían 2 niños, uno de ellos, en su propósito de vida, él decía que su propósito era hacer la diferencia en una persona. Hacer la diferencia a una sola persona. No le importaba hacer la diferencia en muchos, porque tanto escuchaba él que decían, hay muchos pobres. Y él decía, si tú ayudas a uno, tú estás contribuyendo. Y el amigo decía, tú no vas a acabar nunca con los pobres. Y entonces el amigo no ayudaba a nadie. Fueron a la isla en el momento que esto pasaba, y el niño que tenía ese propósito de ayudar a alguien agarra un pez y lo regresa, y agarra otro pez y lo regresa, y el mar, cada vez que el niño regresaba a uno, el mar arrojaba 20 más a la arena, y el niño decía, ¿qué diferencia puedes hacer? Si tú regresas uno y el mar está arrojando 20. Y él decía, para ese que yo regresé, para ese yo hice la diferencia. Entonces se pueden dar cuenta, si nosotros cambiáramos un poquito el switch, podríamos pensar que podemos hacer la diferencia para una persona. Podemos hacer la diferencia cuando salimos afuera y sabemos que hay mucha gente que no ha oído del Evangelio. Podemos saber que hay mucha gente allá afuera que está esperando un simple Jesús te ama, que está esperando que alguien llegue y le toque la puerta y que haga la diferencia. Hay otra historia en la que se habla de un pueblo donde las temperaturas eran bajo cero y estaba nevando terriblemente,
Y la iglesia del pueblo, el pastor y el hijo solían salir a repartir volantes el sábado para invitar gente al servicio del domingo. Y repartían siempre 20 volantes. Se levantó ese día, ese sábado, el hijo y le dice al pastor: papá, es tiempo de salir a repartir los volantes, estaba muy frío. Y el papá dice: no, hoy no, hijo, tengo mucho frío, hoy no, está muy frío. Ándale, papá, ya estoy arreglado, ya estoy listo, que vamos. Y el papá dijo que no. Y el hijo dijo: no, pues yo voy solo. Y se levantó y fue a repartir sus volantes. Repartió 19 volantes, le quedaba uno, ya había tocado todas las puertas del pueblo y ya no le abría a nadie, y dijo: no me puedo regresar a la iglesia sin repartir el último volante. Y siguió toque y toque y toque y toque y toque y toque, hasta que finalmente le abrieron y entregó el volante y le dijo: Jesús te ama. Y se fue a la iglesia. Al día siguiente, en el servicio, el pastor habla y dice: ¿hay algún testimonio? Y se levanta una señora y dice: mi testimonio es de que ayer me iba a suicidar, que ayer ya tenía la soga en el cuello y estaba ya subida en una silla y ya nada más era aventar la silla y ahorcarme. Pero estaba yo tomándome un tiempo repasando todas las razones que me habían llevado a ese suicidio. Que nadie me quería, que nadie me visitaba, que no tenía un solo amigo, que era demasiado pobre, todas las razones para suicidarme. Y en eso sonó la puerta, clink, clink. Y me sorprendí y dije: pero si nadie me visita, ¿quién será? Y volvió a sonar la puerta. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. No, está bien, está bien. Y volvió a sonar la puerta y entonces dice: dejaré pendiente mi suicidio, iré a ver quién es, nada más por curiosidad, y regreso y me suicido. Entonces se quitó la soga, fue a ver quién era, y era el hijo del pastor, que le había dado un volante y le estaba diciendo: Jesús te ama. Y entonces obviamente no se suicidó. ¿Se dan cuenta lo que es hacer la diferencia? ¿Se dan cuenta lo que es vivir una vida con propósito? ¿Se dan cuenta lo que es poder decir: esta es mi meta y esto es lo que voy a hacer? Muchas gracias, hermano. Me lo ofreció muchas veces mi hermana y le dije que no, y que no, y que no. Un poquito necio yo. Pero vamos allá a la antigüita. Entonces, hablemos un poquito de lo que es el propósito. A mí me gusta mucho analizar la raíz de la palabra y la definición. Entonces, la palabra propósito viene del latín pro, que es adelante, y appositum, que es ponerse. Entonces, ponerse adelante, esa es la raíz etimológica. Y por definición, la palabra propósito es establecerse un objetivo que se quiere alcanzar. Entonces, establecerse un objetivo que se quiere alcanzar, la firme determinación de hacer algo. Y normalmente cuando nosotros hacemos la lista de los propósitos, es como un poquito más a la ligera. Es, pues bueno, voy a ir al gym, voy a salir de deuda y cosas así, ¿no? Pero en el camino se van atravesando ciertas cosas que nos impiden hacerlo, ¿verdad? Porque requiere disciplina, requiere de muchas cosas, ¿no?
Pero aquí lo más importante que quiero yo durante este proceso es hablar de los propósitos de Dios en nuestra vida, el propósito de Jesucristo en nuestra vida y qué conexión puede tener nuestros propósitos con esos propósitos y el alinearlos con ellos. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo conmigo en que nosotros aquí en esta iglesia estamos bajo una cobertura? Ahora, la cobertura no es nada más esta iglesia. O sea, la cobertura sigue para arriba, ¿verdad que sí? La primero es Dios, después Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, después el pastor, los líderes, y estamos bajo una cobertura. Y después nosotros como cabezas de familia, y después nuestros hijos. ¿Qué pasa si nos salimos de la cobertura? Pues hay problemas. Pero mientras estemos bajo la cobertura, podemos asegurarnos de que estamos bajo esa protección. Porque sabemos que hay una lucha grande. No es cualquier cosa, no es algo sencillo. Y entonces, para poder ilustrar un poquito lo que quiero yo hablar, yo quisiera que fuéramos a Efesios 1:3 al 6. En donde nos va a hablar de para qué fuimos creados. Entonces, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 6 está la clave. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuántas veces hemos oído gente que dice que no sabe para qué fue creada? Gente que no tiene identidad, gente que está perdida. Y hoy día más que nunca hay una necesidad fuerte allá afuera de reestructurar los valores, de volver a las bases. Hoy día que es aceptado el que la gente se sienta como se quiera sentir y que la gente tenga la moral por todos lados, que hoy día es más fácil que nosotros como cristianos estemos cayendo en problemas legales por discriminar, porque hablemos con la verdad. Pero claramente la palabra dice para qué fuimos creados. No para satisfacción propia, no para nuestras propias concupiscencias, como dice
el libro de Santiago. Y si seguimos un poquito adelante, podríamos ver el propósito de Dios. Y esto es algo bien importante. Si vamos a Romanos 8:28. Esto es algo que a mí me ha impactado toda mi vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que fueron llamados conforme a su propósito. Hay una versión que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice nada más les ayudan, dice le cambian para bien, le apoyan para bien. Pero dice aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía un propósito con nosotros. Y a mí me pasó algo muy interesante, que cuando yo recién llegué a los pies del Señor, este versículo me gustaba mucho. Y en una ocasión, platicando con una persona, yo quise traerle este versículo, pero no me acordaba exactamente. Yo me acordaba que era Romanos 8 y acababa en 8. Entonces fui a la Biblia y busqué Romanos 8:8 y dice Romanos 8:8 que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y dije, no, ese no es. Y luego fui a 8:18 y decía que tengamos por seguro que la gloria venidera no es comparable con los sufrimientos actuales. Y dije, ese tampoco es. Entonces me fui a Romanos 8:28 y ahí fue donde dije, este sí es. Pero algo hizo en mi cabeza que los puse juntos. Dije, alguna conexión tiene que tener. Y entonces me puse a pensar, bueno, si vivo en la carne no agrada a Dios. Los sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que viene. Entonces no importa por lo que pase, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que bienaventurados los que sufran por causa de Él, que tendrán una mayor recompensa. Entonces no importa lo que sufran. Entonces menos carne, más espíritu, y no importa el sufrimiento. Y luego me brinco al 28, en donde me dice que todas las cosas me apoyan para bien. Dice, a los que aman a Dios, a los que fueron llamados conforme a su propósito. Y empiezo a entender, tengo que saber cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y aquí hay una cosa bien clara, hay un propósito de Dios para el hombre y hay un propósito de Jesucristo también, que son propósitos diferentes, si están de acuerdo conmigo. ¿Cuál sería el propósito de Dios para nosotros? El propósito de Dios claramente a lo largo de la palabra es la adoración, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia. Es la adoración, es el congregarse, como estamos ahorita congregados, es el discipulado, que es muy importante, porque no podemos vivir una vida de cristianos y hablar de la palabra de Dios y no discipular, porque va a pasar el tiempo y nos vamos a hacer grandes, nos vamos a hacer viejos, y de pronto ya no vamos a estar aquí en la tierra y no discipulamos. ¿Qué va a pasar? Entonces el discipulado es una parte muy importante. Y la otra es el ser testigos. O sea, son las 4 cosas que Dios quiere de nosotros aquí en la tierra. Y hablamos de lo que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo aquí en la tierra? Una, tomar nuestro lugar, ¿cierto? Y la palabra claramente dice que por su llaga fuimos sanados.
y la otra es ofrecernos salvación. Pero nuestro Señor Jesucristo nos trajo mucho más, nos trajo enseñanza, nos trajo discipulado y nos trajo toda una revolución en su época que hasta la fecha está totalmente vigente. Vamos a apoyar esto con el libro de Josué 1:8, que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. ¿Quién se sabe de memoria Josué 1:8? Pues ahí en la pantalla se lo sabe. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si dice la palabra que no sea parte de tu boca este libro de la ley, y luego dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él dice. Y si en ese libro dice que yo debo de imitar a Dios, entonces, ¿qué tendré que hacer? Como ahí dice, ¿verdad? Si dice que tengo que guardar y hacer conforme a todo lo que él dice, entonces, ¿qué dice el libro de Efesios 5:1? Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo pongo un ejemplo que a mis hijas no les gusta mucho. Yo tengo unas gemelitas que están ahí sentadas. Yo le puedo decir a una gemela, tráeme un café. Y me puede decir, sí, papito lindo, hermoso, precioso. Y me trae mi cafecito con una sonrisa. Y le puedo decir a la otra, y me dice, sí, papá. Y todo refunfuñando y me avienta mi café y me lo hace todo feo. Pero ya no lo hizo como hija amada, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer con alegría, con amor a Cristo. Sed pues imitadores de Cristo, como hijos amados. El libro de Levíticos 19:2 dice, sedme pues santos como yo, Jehová, soy santo. Y mucho se ha dicho que la gente no le gusta que le llamen santa, porque no se considera santo. Algunas religiones le consideran santo nada más a la más alta jerarquía, o tienen que morir para ser elevados al grado de santo. Pues la verdad de las cosas que cualquiera que hace la voluntad de Dios y que se aparta del mundo y se aparta para Dios es santo. Entonces nosotros, si nosotros hacemos un pequeñito esfuerzo, nosotros somos santos. Y somos santos en el momento que somos apartados para el uso de Dios. Ahora imagínense qué padre sería que pudiéramos llegar a ser santos y disfrutar la vida. Santos y tener un propósito padre. Porque santos no quiere decir que seas pobre, o que seas enfermo, o que tengas problemas. Tú puedes lograr lo que tú quieres lograr sin remordimientos, sin sentirte mal, simplemente con estar alineado con el Señor. Porque la verdad de las cosas, y vamos a hablar
bíblicamente. Cuando la palabra dice el reino de los cielos se ha acercado, nos está diciendo que estamos un pasito de meternos en el reino de los cielos. Y quiero que me digan una cosa, ¿qué hay en el reino de los cielos? ¿Habrá problemas en el reino de los cielos? No. ¿Habrá enfermedad en el reino de los cielos? ¿Escasez? Entonces, ¿qué vale más? ¿Entrar en el reino de los cielos o quedarnos en el mundo? Ahora, el mundo nos ofrece una serie de situaciones rápidas, ¿no? Que yo les digo, es como goce ahora y pague después. Pero lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es gozo en la eternidad. Aún en la persecución, aún en una situación difícil, porque sabemos que nuestro Señor dijo, yo no vine a traer paz sino espada. Nos dijo que íbamos a sufrir persecución por causa de Él, aún en situaciones así. Si perseveramos y nos quedamos ahí, entramos en el reino de los cielos. Nosotros podemos ver, aun cuando perdamos, porque dice la palabra que aun cuando perdamos casas, perdamos familia, perdamos muchas cosas, obtendremos más en la vida eterna y en esta misma vida. Entonces es importante conservarnos en el Señor. Ahora, una pregunta que se me ocurre. Si Dios te hiciera la pregunta, ¿cuál es tu propósito este año? ¿Qué le contestarías? Mi pregunta es, si el mundo te pregunta lo mismo, ¿la respuesta sería igual? Yo, honestamente te digo, la respuesta no sería la misma de mi parte. Porque en el mundo nosotros tenemos competencia. En el mundo queremos sobresalir. En el mundo queremos sentirnos. Pero si Dios a mí me preguntara directamente cuál es tu propósito, a mí me daría pena decirle que quiero un mejor auto o que quiero ser más exitoso en mi compañía. Como si eso tuviera algo que ver con su propósito. Pero si Él me preguntara cuál sería tu propósito, yo le tendría que contestar del fondo de mi corazón, alinearme conforme a tu propósito. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lista de buenos propósitos? Ir al gym, mejor empleo, etcétera. Ahora, si es para honrar a Dios, está bien, para honrar el templo. Y hay algunos versículos que nos van a apoyar en esto, ¿verdad? Ya vimos el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesucristo? El primero es tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Vamos a 1 de Pedro
24, por favor. Y dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Dios nos ha sanado. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos 10:9 dice que si confesareis con tu boca que Jesús es, ¿qué dice? Entonces, también vino para salvarnos, ¿verdad? En Mateo 4:2 dice, esto es bien importante, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todos los enfermos y todas dolencias en el pueblo. Entonces Jesús no solamente vino a tomar nuestro lugar, a sanarnos, vino a darnos el ejemplo de ir por las sinagogas enseñando la doctrina, sanando dolencias, echando fuera demonios. Y Jesucristo discipulaba. Y Jesucristo siempre fue muy claro cuando dijo que su doctrina no era de Él, sino que era de Dios. Y es ahí donde aplica el tema de la cobertura. Entonces, ¿cuál es la conexión? Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía, y que dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces hay una conexión directa y hablamos de esa cobertura, ¿verdad? Que es Dios y Jesucristo y luego viene para abajo. Entonces es necesario perseverar en la doctrina. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ahí es donde nos tiene que quedar bien claro que mucha gente habla de Dios como, o de Jehová como haciéndolo a un lado, y luego viene Jesucristo y ahora es solamente Jesucristo. Pero Jesucristo fue muy claro al decir que su doctrina venía de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Jesucristo, estamos obedeciendo a Dios. Entonces estamos entrando en esa conexión clara, ¿verdad que sí? Ahora, la cobertura que decíamos que era Dios, iglesia, pastor. ¿Qué es lo que podríamos concluir? El propósito de Dios, el propósito de Cristo, el propósito mío. No quiero ser mejor de acuerdo al mundo, pero se vale cuidar el templo. ¿Qué es esto?
y las finanzas también. Efesios 5:29. Si me hacen favor. Y aquí está muy claro. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo o a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso hablando del templo, de que hay que cuidarlo. 1 Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Este templo no es mío, viene de Dios, pero no es mío, es simplemente templo del Espíritu Santo. En el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, tu cuerpo y tu espíritu. 1 Corintios 10, 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí es donde todo se alinea. Imagínense poder hablar de propósitos, poder hablar de decir, llegar al extremo de decir, hasta el comer es para Dios, el beber es para Dios. Entonces, si yo antes bebía, y no me voy a meter en el tema de si se vale o no se vale la copita o no, si se vale o no se vale los 20 taquitos o no, no me voy a meter en ese tema. Pero si antes hacía cosas que sé que lastimaban el templo del Espíritu, y el entender que este templo no es mío, sino de Dios, y esto está escrito, no lo estoy inventando. Entonces, a partir de hoy, ¿qué tengo que hacer? Tener un poquito más de cuidado, ¿no creen? Con ese templo. Ahora, cuando el templo está bien cuidado el espíritu. Y cuando templo y espíritu están bien cuidados, hay una claridad de mente. Y cuando hay una claridad de mente, las decisiones que se toman son también más claras. Y entonces podemos decir que podemos tomar decisiones más acertadas, ¿no? Y cuando venimos de pronto otra vez a tocar el tema de los propósitos de Año Nuevo, entonces digo yo, ¿cuál sería un buen propósito de Año Nuevo? ¿Qué es más importante ahorita en este momento en la lista de prioridades del Año Nuevo? La hermana María Elena decía hace rato, leer la Biblia en el año, suena bien, ¿no? Ir al gym también suena bien. Y ojalá que pudiéramos ir al gym constantemente, ¿no? Alimentarnos mejor, tomar pasos para estar mejor físicamente. Pero es muy importante que nosotros seamos un reflejo siempre de lo que se nos ha instruido. Creo que es tiempo de alinear nuestro propósito con nuestra cobertura. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo muchos milagros, pero nosotros siempre nos quedamos con el tema de que Jesús era Dios. Y es muy fácil pensar, bueno, pues como era Dios, Él aguantaba los latigazos y Él aguantaba los desprecios, y como era Dios, Él podía hacer todos los milagros,
y pues está muy padre, pero pues yo no soy Dios. Pero no están de acuerdo conmigo, Jesús vino en su calidad de hombre. Jesús tenía que despojarse, se despojó de su deidad. Él cuando vino aquí a la tierra, Él no era Dios, porque era la principal condición para poder aceptar todo el pecado, porque todo el peso de nuestros pecados, de nuestra podredumbre, de todo lo malo, cayó sobre de Él, y ahí vino la separación de Jesús con el Padre. Si Él hubiera sido totalmente Dios y totalmente hombre, Él no pudo haberse separado del Padre, ni pudo haber sido sobre Él todo el peso de nosotros. Y así en esa condición de hombre, como nosotros, genéricamente hablando, hombre y mujer, en esa condición, Él hacía milagros. Pero Jesús no decía, me levanto y voy a ir a hacer milagros. Jesús pasaba mucho tiempo orando, mucho tiempo en comunión con el Señor. Y es una de las condiciones más grandes para poder lograr esos milagros. Y a veces nosotros nos asombramos de pequeñas cosas que pasan en nuestras vidas, y a veces con muy poquito que oramos suceden esos milagros. A veces la fuerza de la oración del grupo de sustento de oración de la iglesia logra hacer eso que nosotros no lo estamos logrando, pero es muy importante orar. Hay un amigo de nosotros que dice que para él era como en un rancho que de pronto tuvieran un generador de luz y que le tienen que echar diésel. Entonces cuando tienes el generador y le llenas de diésel, y cuando ya está lleno de diésel y lo prendes, está prendido el generador, y en cualquier momento dices, hay que prender un foco, ya nada más prendes el foco, ya está la máquina andando, ya nada más es prender el foco. Nuestro Señor Jesucristo tenía la máquina llena de diésel, y cuando se presentaba la oportunidad de un milagro, ya nada más prendía el foco. Ahora nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo, de cargar la máquina de diésel. ¿Y cómo vamos a cargar la máquina de diésel? Orando, pasando un tiempo en intimidad con el Señor, alejándonos un poquito de las cosas del mundo. Que tampoco se trata de alejarnos por completo, ¿verdad? Porque dice la palabra que Jesús dijo, yo no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que vivir en el mundo. Es más, debemos de vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo es donde están las almas perdidas. Y nuestro trabajo es seguir a buscar. Por eso decíamos que los 4 principios del Señor era adorarle, el congregarnos, el discipulado y el ser testigos. Y entonces tenemos que ser testigos. ¿Y cómo vamos a ser testigos? Pues no va a ser en nuestra casa, no va a ser aquí en nuestra congregación. Tenemos que salir del cascarón y ir afuera. Entonces la invitación es a que al principio yo les hacía la pregunta de quién traía ya sus propósitos escritos, ¿no? Y fueron poquitas manos, y luego después dije, ¿y quién alguna vez ha hecho buenos propósitos? Y pues ya se levantaron más manos, ¿no? No es malo tener buenos propósitos. A lo mejor ahora serían propósitos más cristianos, ¿no? Pero se vale también tener propósitos aterrizados, ¿no?
y de disciplina y demás. Pero creo que es bien importante poder pedirle a nuestro Señor que Él nos ayude, si no tenemos propósitos, que nos ayude, que nos revele nuestros propósitos. Y si sí tenemos propósitos, que nos ayude a ser fuertes y sostenerlos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles otra vez, ¿quién tiene propósitos de año nuevo? Levanten su mano. Ahora, ¿hay alguien que ahorita ya hizo propósitos y que al principio no tenía propósitos? ¿O son los mismos cuando empezamos? Vamos a alinearnos con el Señor, ¿verdad? A mí me gustaría invitarlos a que oremos y que el Señor nos ayude un poquito ahí, que nos revele cuáles son los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Porque está muy padre, si se dan cuenta, cada año celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo que más que celebrar su nacimiento en el mundo, celebramos el nacimiento en nuestro corazón. Y en esos ciclos también es necesario renovar, ¿no? Vino el año nuevo, vida nueva y todo queda atrás y vámonos para adelante. Hay un dicho en el mundo que dice: las penas y las alegrías 3 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así como el rey David, que lloró por su hijo, ¿verdad? Hasta que ya todo había sido consumado, se limpió, se lavó la cara y dijo: vamos adelante, ¿no? Es importante, dice la palabra, olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta. Entonces es importante dejar atrás. La palabra habla tal vez de los fracasos, ¿verdad? Que dejemos atrás los fracasos. Creo que es un momento de reflexión también, ahora en este año nuevo, de decir, dejo atrás los fracasos, pero créanme, también es importante dejar atrás los triunfos, porque los triunfos a veces anulan más que los fracasos, porque hay gente que a lo mejor llegó a ser gerente en alguna empresa y de pronto fue despedido y empiezan a buscar trabajo, pero ya empiezan a buscar de gerente para arriba. Y como no encuentran, están frustrados, están enojados y no encuentran trabajo. Y yo lo he vivido con gente cercana a mí, les digo, bueno, pues agarra de lo que hay ahorita y ya después otra vez escalas. No, pero ¿cómo? Si yo soy gerente, si yo soy licenciado. Es importante dejar atrás y empezar siempre la nueva vida. Siempre hay una oportunidad por delante, no importa tan oscuro que parezca, pero si estamos agarrados de la mano al Señor, el Señor nos puede dar la salida. Entonces, me gustaría que oráramos. No sé cómo es la costumbre aquí, pero no sé si quieren, nos ponemos de pie y oramos. Y vamos a pedirle al Señor cómo se debe de pedir. ¿Y cómo se debe de pedir? Primero que nada, con la verdad que nosotros tenemos para Él, porque pues Él todo lo sabe. Y si Él sabe menos que nosotros, vamos a pedirle que escudriñe este corazón. El rey David le decía a nuestro Señor: Señor, por favor, échale un ojito a este corazón. No voy a hacer que haya algo allí escondido que yo no haya sacado a luz.
pero que tú sí puedas encontrar y lo puedas sacar, Señor, para que sea consumido, Señor, a lo que está ahí estorbando, Señor. Señor, en este momento venimos al trono de tu gracia, Señor, en este año nuevo, en donde los años nuevos se acostumbran peticiones de buenos propósitos y agradecimiento también, Señor. Pero poco se acostumbra el pedir perdón, Señor. El día de hoy queremos pedirte perdón, Señor, pues precisamente, primeramente, por la falta de perdón que hay en nuestros corazones, Señor. Por algún resentimiento que tengamos ahí guardado, Señor. Por no haber perdonado a alguien, Señor. Por no habernos perdonado a nosotros mismos, por alguna falta, por alguna situación que hayamos vivido, Señor. Por pensar que tal vez en el fondo de nuestro corazón, sin ánimo de ofenderte, pero habremos llegado a pensar que has sido injusto con nosotros, que no nos has dado lo que te hemos pedido, Señor. Pero hoy, en conocimiento de tu palabra, sabemos que nunca nos das algo que no podamos soportar, Señor. Que tú no castigas, Señor. Que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, todas las cosas operan para bien a los que te aman, a los que fuimos llamados conforme a tu propósito, Señor. Señor, en este momento queremos pedirte, Señor, que si en nuestra vida hay una falta de propósito, Señor, que nos ayudes a que esos propósitos sean claros en nuestra vida, Señor. Y que si sí hay propósitos, que esos propósitos sean alineados conforme a tu palabra, Padre Santo. Que si son alineados conforme a tu palabra, no puede haber fallas, Señor. Señor, en este momento queremos bendecir a toda la congregación, Señor. Queremos bendecir la salud física, mental, espiritual, económica, Señor. Pero sobre todo bendecir la relación individual de cada uno de los miembros de esta iglesia contigo, Señor. Que la relación individual contigo, con nuestro Señor Jesucristo, se fortalezca, Señor. Sea cada vez más fuerte, más grande, Señor. Que el Espíritu Santo se haga presente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nos fortalezcamos en el Espíritu, Señor. Que nos fortalezcamos como iglesia, como pueblo, Señor. En la hermandad, Señor. Y que sepamos, Padre Santo, que hay mucho trabajo que hacer, Señor. Y que hay mucho trabajo allá afuera, Señor. Señor, tú has dicho que la mies es mucha y que faltan obreros, Señor. Y en este momento nosotros levantamos la mano y decimos, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida cotidiana, Señor, podamos tomar ese papel, Padre Santo. Que no es necesario dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar nuestra vida para dedicarnos a ti, Señor, sino que en el transcurso de nuestra actividad diaria, Señor, que te involucremos, Señor. Que seamos guerreros de oración, Señor. Que leamos un salmo todos los días, Señor. Que oremos por alguien, Señor. Que estemos atentos, Señor, porque tu palabra constantemente le decías a tus discípulos, manténganse vigilantes, Señor. Y en este momento queremos pedirte, Señor, que nos des de esa cordura, de esa fortaleza, para mantenernos vigilantes, Señor. Para poder decir, Señor, me siento fuerte, Señor. Señor, no tenía la brújula bien puesta, pero ahora sé, Señor, que mi propósito se puede alinear conforme a tu propósito, Señor.
Y te damos gracias, Señor. Que nosotros, los que somos papás, lo que pedimos es que esa cobertura abrace a nuestros hijos, Señor, abrace sus proyectos, Señor, que les bendiga y que puedan crecer conforme a tu plan, Señor. Y que también traigas a los familiares inconversos, Señor, por los que tanto hemos orado, Señor. Señor, ayúdanos a ser ejemplo bueno, Señor, porque siempre hemos sido ejemplo. Pero ayúdanos a ser ejemplo bueno, Señor, para no ser piedra de tropiezo, para que otros vengan a tus pies, Señor. Te damos gracias por los buenos propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Muchas gracias, ¿no?